Buenos días. Vayan tomando asiento, por favor. Muchísimas gracias. La verdad que es un auténtico honor estar en Murcia en la mañana de hoy, en un auditorio tan grande y lleno, porque no es muy habitual un servidor que ha participado ya en algunos actos sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos. No es habitual encontrar un auditorio tan lleno. Creo que tengo el récord del mundo de pocos asistentes. Di una charla sobre enfermedades raras hace ya algunos años en la que había 4 personas en el auditorio. No obstante, haya 4 o 400 como hay aquí, el tema merece la pena. Así que quiero darle las gracias a Juan Carrión, a mi amigo Juan Carrión, por su invitación a moderar esta mesa redonda, y es, como he dicho, una magnífica ocasión para hablar sobre enfermedades raras, y medicamentos huérfanos, algo en lo que ya se ha hecho bastante, pero no se ha hecho mucho y queda mucho por hacer. Quiero también agradecer la presencia de todos ustedes y el honor que nos hacen a todos al compartir esta mesa redonda en la que vamos a debatir sobre el tema que nos han propuesto, que es situación de los medicamentos huérfanos en España e Iberoamérica, buenas prácticas de las administraciones en enfermedades raras. Ya ha dicho Juan esta mañana, y lo hemos dicho a lo largo de los días que dura el Congreso, que estamos hablando de un problema que afecta a 45 millones de personas, 3 millones en España y 42 millones en Iberoamérica. En primer lugar, permítanme también que me presente. Soy Manuel Pérez Fernández, soy presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y de la Fundación Meguer, y vengo trabajando en este mundo de las enfermedades raras desde el año 1997, en el que un compañero, esta mañana cuando Juan me daba las gracias, yo amablemente se la transmito a Moisés Abascal, que fue el farmacéutico que a mí me introdujo en este mundo cuando ella llevaba algún tiempo trabajando, y que desembocó ese trabajo de Moisés con todos los que pudimos apoyarle, que no fuimos muchos, pero sí conseguimos el objetivo, desembocó en la creación de FEDER, y Moisés fue su primer presidente. En aquellos años a nosotros nos impactó muchísimo lo que veíamos y lo que nos contaban, y siempre nos decíamos que teníamos que hacer algo. Ese algo era difundir, denunciar y colaborar, y eso es lo que se pretendía inicialmente en el año 2000, año 99-2000, cuando FEDER empieza su camino ya oficialmente. Si uno analiza estos días atrás los medios de comunicación, en junio de 2019 en El Mundo apareció una noticia: Sanidad aprueba el primer medicamento contra la hemofilia en 20 años. O sea, que sea noticia que se apruebe un medicamento para una patología indica que algún problema importante hay. En un póster que presentó a ELMU, la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, recientemente, el año 2019, por Margarita Iniesta y otros, tenía como objetivo este póster evaluar la situación actual del acceso al mercado de los medicamentos huérfanos en España, junto con el impacto económico que supondría la comercialización de los medicamentos huérfanos no oncológicos no comercializados sobre el gasto sanitario y farmacéutico. Los resultados supongo que nos hablarán a continuación, citarán ese póster o citarán otros estudios similares, porque al fin y al cabo son todos muy parecidos y AELMU trabaja en ese sentido. Indican, si no quedan, que seguro que sí, si no lo referiremos al final, indican que hay tema para el debate, o sea que esta mesa redonda está perfectamente organizada en el programa. Así paso a presentarle a los disertantes del día de hoy en el orden en el que van a intervenir. En primer lugar, les presento a Aurora Berra de Unamuno, a la derecha del todo.
licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad, bueno, a la derecha mía, a la izquierda de ustedes, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, directora general para España y Portugal de Laboratorios Ipsen, si no me equivoco, y presidenta de AELMU, como he dicho, la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos. A mi derecha, Inés Alicia Castellano, terapeuta ocupacional, presidenta y fundadora de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, vicepresidenta y fundadora de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, ALIBER, que nos viene desde Buenos Aires. Bienvenida a España. A mi izquierda, doña María Dolores Fraga. Doña Patricia La Cruz no nos ha podido acompañar. María Dolores Fraga es licenciada en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en farmacia hospitalaria y coordinadora del Grupo Nacional de Terapias Avanzadas del Sistema Nacional de Salud. Y además es subdirectora general de calidad de medicamentos y productos sanitarios. Y a mi izquierda, a la derecha de ustedes, pues le presento a un gran amigo, a Jordi Cruz Villalba, con quien tengo el placer de colaborar y conocer desde hace un montón de años, y una persona que puede representar perfectamente el espíritu de FEDER en cuanto a la lucha por el objetivo, que es fundador de la Asociación San Filipo España, director de MPS España y miembro de la Junta Directiva de FEDER, que nos dará un testimonio al final. Bueno, pues después de esta introducción, para que ustedes conozcan a los ponentes y sentar el tema, tiene la palabra doña Aurora Berra de Unamuno, que nos va a hablar sobre la situación de los medicamentos huérfanos en España. 15 minutos, por favor, Aurora. Necesitar un poco de ayuda porque esto no... Bueno, mientras tanto, muchísimas gracias, lo primero de todo, a DGENES por invitarnos aquí, como ya se ha explicado, a ELMU, que es la Asociación Española de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, y en su nombre como presidenta estoy aquí. Espero cumplir con la encomienda de guardar los 15 minutos. Lo primero de todo que quiero empezar un poco es hablar de medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos. Muchos de los que están aquí saben exactamente lo que eso significa y algunos incluso conviven con esta realidad, que siempre es una realidad, me gusta decirlo, de sacrificio, de esfuerzo, de familias enteras que cuando reciben la idea o la información de que tienen una enfermedad rara o su familia la tiene, es en muchas cosas, en muchos mecanismos, y antes lo hemos oído en las ponencias anteriores, un comienzo de un calvario que dura muchos años. Tenemos 3 millones de personas con enfermedades raras, ultra raras en España, también se ha comentado anteriormente, y entre ellas, de estos 3 millones, existen entre 3 y 5.000, 8.000, perdón, entre 5 y 8.000 diferentes patologías que consideramos enfermedades raras. El 80% de estas patologías es de origen genético, así que nacen los niños con la patología. 50%, como hemos dicho, relacionado por lo anterior, empieza en la infancia. Y lo que es también terrible, se ha comentado previamente, es que la mitad tienen un retraso en el diagnóstico entre 4 y 10 años. Este retraso en el diagnóstico, esta es unos datos del estudio En Serio 3, un estudio que hizo FEDER, y que realmente recoge la opinión de los pacientes. Este retraso en el diagnóstico, como digo, lo que ocasiona es que hay un 73%, las causas, 73% que se retrasa el diagnóstico porque no se conocen realmente bien estas enfermedades. Esto es la frecuencia más alta. Hay otras causas administrativas y otras, pero realmente llama la atención que haya un 73% que no somos capaces en el sistema de diagnosticar. ¿Y qué ocurre con el retraso en el diagnóstico? Pues ocurre, también lo tenemos aquí reflejado en el estudio, que un tercio lo que ocurre es que se agravan cuando el diagnóstico llega y otro tercio de ellos incluso no reciben ningún tratamiento o reciben tratamientos en esta demora de 3 a 10 años o de 4 a 10 años de medicamentos que a lo mejor pues tampoco son para esta enfermedad.
¿Y qué son los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos? Pues son, en mayor medida, estos medicamentos que su diana o su objetivo es tratar o mejorar la salud de los pacientes con enfermedades raras o ultrarraras. Es muy difícil, y lo sabemos todos, en general, el desarrollar medicamentos en líneas generales, pero es todavía más difícil cuando nos enfrentamos a la patología de raras y ultrarraras. Una de cada 10.000 moléculas que empiezan a investigarse acaban aprobándose para una enfermedad rara, para un medicamento huérfano. Así que realmente aquí lo que hay es una demora en tiempo y una demora en costes. Es entre 10 y 12 años se tardan una molécula en desarrollarse para que al final consigamos esta designación de huérfano. Respecto a los gastos, 2,3 billones de dólares hay de inversión que hacen las compañías farmacéuticas para también llegar a conseguir estos medicamentos. Y en el caso particular, como decimos, de enfermedades huérfanas, es claramente más complicado el desarrollo de ensayos clínicos. Aquí tenemos unos datos, es 6 veces más complicado y en muchas ocasiones, porque hay pocos pacientes en cada una de estas 8.000 diferentes patologías raras, conseguir hacer estos ensayos clínicos. Por tanto, realmente es bastante complicado, pero aquí estamos muchos laboratorios e industria detrás para conseguir estos medicamentos para los pacientes. El cambio regulatorio que hemos supuesto en Europa se designó desde el año 2000 la designación de medicamento huérfano. Esto, que es un cambio regulatorio, ha supuesto bastantes avances y es una buena señal. Este cambio regulatorio significa que la Unión Europea designa a un medicamento huérfano y esto consigue hacer una facilidad respecto a la aprobación, que es en designación centralizada, algunos beneficios de tasas, y esto nos da también una protección de 10 años. Esto, como indica la slide o la diapositiva que estoy viendo, ha indicado una tendencia positiva en el número de aprobación de diferentes medicamentos huérfanos. Así que a veces la regulación, o casi siempre, nos ayuda también. Esta regulación europea ha ayudado a los medicamentos huérfanos a que sean una solución para los pacientes. Y también ha ayudado respecto a la investigación. Aquí lo que presento son unas comparativas de los distintos países de nuestro entorno. La primera columna en naranja es del año 2000, la segunda es del año 2016 y es los ensayos clínicos para medicamentos huérfanos en nuestro entorno. Si ven en el caso de España, es el segundo que más ha crecido en estos años, después de Francia, y sin ninguna duda entonces la regulación nos ha ayudado a que haya más medicamentos, que hay más investigación en estos medicamentos, y nosotros hemos sido el segundo que más ha crecido en el entorno que tenemos. Y entonces, ¿por qué nace AELMU? ¿O por qué tenemos AELMU? ¿Qué es AELMU? Ya lo hemos dicho, el título, ¿no? Es la Asociación de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos. Representamos a 18 laboratorios, aquí podéis ver a qué laboratorios representamos, y en realidad son laboratorios que tenemos en común, que trabajamos para las enfermedades raras y ultrarraras, que queremos dar a conocer, que queremos hacer un compromiso social por estas enfermedades. Somos mayoritariamente compañías biotecnológicas que invertimos el 20% en la investigación, que damos empleo de alta calidad y que realmente estamos comprometidos para informar, para realmente elevar esta importancia que tienen estas enfermedades raras y ultrarraras y los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos que también las acompañan. ¿Cuál ha sido nuestro camino? Nosotros empezamos en el 2010. Una serie de laboratorios con estas peculiaridades se reunieron o se centraron en hacer una ponencia para el Senado, para realmente trabajar y empezar a elevar la importancia de las enfermedades raras. Fue ya en el año 2011 cuando de manera formal se realizó, se asociaron, nos asociamos en una asociación desde el año 2011. Y ha sido este año, en el año 19, que hemos dado un viraje de centrarnos mucho más en realmente identificar el valor que suponen los medicamentos, en encontrar incluso como partícipes o copartícipes en toda esta cadena que significa los medicamentos en estas patologías y presentar un granito de arena. Estamos haciendo muchos trabajos en esto, hemos hecho un estudio y vamos a seguir haciendo trabajos copartícipes en todas las personas que forman parte de la cadena sanitaria de mejorar este caso concreto para seguir adelante en este área de enfermedades raras. Vamos a presentar un poquito, quería concentrar un poquito en cómo estamos en los temas de
acceso, de comercialización en este entorno. En España, por supuesto, comparado con nuestro entorno. Esta es una primera diapositiva que presento comparándonos en España frente a los países de nuestro entorno. Estos son datos europeos de la OCDE, que lo que nos cuenta aquí en las dos líneas, en los dos países, Alemania, Francia, Italia, España, Inglaterra, en la primera columna son medicamentos con designación de huérfano y la segunda, comercializados. Si se fijan, hay bastante diferencia. Alemania está en la primera parte de la columna, casi el 90% de los medicamentos huérfanos se designan como tal y se comercializan frente a otros países. Nosotros, lamentablemente, estamos en una situación claramente mejorable. Solo el 53% de los medicamentos se designan como medicamento huérfano en España y se comercializa. O sea que realmente aquí tenemos una área claramente de mejora en nuestro entorno europeo. Si miramos los tiempos, porque lo anterior era la cantidad de moléculas que se aprobaban o se designaban y se comercializaban, si miramos en los tiempos, pues la situación tampoco es pionera en España. Abajo de la columna presentamos a Alemania. En Alemania los medicamentos cuando están designados se comercializan directamente, tienen 0 tiempo en precio, es directo, frente a la parte más alta, Inglaterra, que tenemos casi 22 meses. España está, no sé, peor, pero tenemos una situación tampoco muy prometedora de 23 meses como media para la aprobación de precio y, por tanto, poder comercializar precio y reembolso los medicamentos huérfanos. Aquí llamo la atención, hacemos un pequeño nota queremos reflejar. Ahora ya parece que 2 años es casi lo normal. Creo que casi muchos compañeros que veo en la sala de otros laboratorios, cuando vamos a negociar un precio ya pensamos que 2 años es el estándar, cuando yo creo que viendo el entorno de otros países, desde luego 2 años para tener un producto, un medicamento comercializado en enfermedades con esta importancia, pues desde luego no es aceptable. Pero así estamos. Cuando vimos estos datos que he comentado anteriormente de la OCDE, nos preguntamos en AELMU, vamos a ver nuestros propios datos. Entonces hemos hecho un estudio con 7 bases de datos locales, un estudio que actualizamos cada cuatrimestre para realmente ver si estos datos que nos daba Europa se podían confirmar o no con nuestra realidad. Este es de los últimos datos de septiembre de este año, en donde confirmamos lo que ya habíamos visto en el anterior, que de 151 moléculas con designación de huérfano en la EMA se autorizaron 108. En España se autorizaron 97, de las cuales se han comercializado 58. O sea, repetimos este 53-54% en España de comercializar productos que estaban aprobados en Europa. O sea, que en nuestros datos, pues la verdad es que lo hemos también confirmado. También pensamos, bueno, ¿cómo hemos estado? ¿Estamos mejorando? ¿No estamos mejorando? Entonces hicimos un estudio comparando el año 2018 con el año 2019 hasta septiembre del 19. Y hemos visto que, bueno, quizá pequeños atisbos de mejora, de 8 medicamentos huérfanos que se comercializaron en el 18 hemos pasado a 10. En septiembre esperamos incluso que mejore hasta final de año. Sin embargo, en los tiempos no hemos mejorado. Aquí presentamos la mediana, o sea, hemos excluido del análisis los extremos, o sea, situaciones muy, a lo mejor de años que estaban a lo mejor discutiendo, hemos dicho solamente la mediana, y la mediana ha aumentado de 12,5 meses a 16. O sea que realmente no estamos, si miramos en Europa, no estamos en una situación buena, y si al menos vemos la evolución dentro de nuestro propio país en los últimos años, pues la verdad es que tampoco podemos decir que estamos mejorando. Pero también vemos nuestro entorno de comunidades autónomas que conocemos, y si también miramos al siguiente nivel cómo están los accesos de las distintas comunidades autónomas, pues también vemos que aquí hay bastante diferencia. Tenemos 8 agencias de evaluación en diferentes comunidades que imprimen otro problema más en el acceso en general de los medicamentos y también muy en concreto de los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos. Y esto lo que conlleva es que hay un 20% de personas que se desplazan de comunidad autónoma con este tipo de patologías para recibir el tratamiento.
Esto realmente también hemos visto que incluso algunos enfermos se desplazan hasta 5 veces al año y algunos pues no reciben el tratamiento porque no pueden desplazarse. O sea que hay bastante inequidad en cuanto al acceso de comunidades autónomas cuando realmente pues, el paciente convive con la enfermedad pues, donde vive. Eso también genera otra inequidad importante. Pero no quiero acabar antes de acabar lo que quiero es explicar cuál es el objetivo de AELMU. ¿Por qué AELMU, visto esta situación, que claramente es muy importante para nosotros declararla, es muy importante para nosotros que toda la sociedad la conozca, pero es muy importante también que nosotros brindemos soluciones? Nosotros queremos trabajar sobre la financiación, sobre modelos de financiación con las enfermedades raras, ya lo he dicho antes, como compañeros de viaje para el resto de copartícipes en la cadena sanitaria a nivel nacional y a nivel local reducir esta inequidad y también mejorar el acceso en las comunidades autónomas. Y no quiero acabar todo triste o todo con malas noticias. La Unión Europea, cuando en el año 2020 estableció la Comisión Europea esta designación de huérfanos, tenía un objetivo y era que en el año 2020 hubiera 200 productos, 200 moléculas para enfermedades huérfanas. No sabemos si vamos a llegar a ese número, ojalá, pero sí podemos decir que existen en este momento 600 moléculas en desarrollo, en el compromiso de todos la industria farmacéutica que está detrás, que están desarrollando este tipo de medicamentos para las enfermedades raras. Esperemos que muchas de ellas lleguen a ser comercializadas y que este objetivo de 200 en el año 2020 pueda ser realizable. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. 3 minutos. Disponemos de más tiempo para el coloquio después, gracias al cumplimiento de Aurora. A continuación, según el programa, tiene la palabra doña Inés Alicia Castellano, que nos va a hablar de la situación de los medicamentos huérfanos en Iberoamérica. 15 minutos, por favor, Inés. Bueno, buenos días a todos. Bueno, agradezco a los organizadores, agradezco a todos los que se acercaron y están presentes hoy. Y bueno, me toca presentar la situación de los medicamentos huérfanos en Latinoamérica. Bueno, aproximadamente un 6% de la población podría llegar a tener una enfermedad poco frecuente. De ellos, un 70% no tienen diagnóstico definido. El tiempo para llegar a ese diagnóstico hace que la enfermedad lo más probable es que se complejice, ocasionando un empeoramiento de la situación para la persona, para la familia y para el sistema de salud en general. Encontramos en Latinoamérica un panorama, una realidad muy heterogénea y que a su vez es distinta dentro de cada país. Las nuevas tecnologías contribuyeron a acortar la odisea diagnóstica, pero la situación en relación a coberturas y a diagnósticos persiste. Encontramos una gran desigualdad, una gran inequidad, una gran brecha. Hay muchas diferencias, muchas similitudes y muchas diferencias en general en relación entre los países. Hay países donde contamos con normativas específicas vinculadas a enfermedades poco frecuentes. Hay diferencias en relación a la definición de lo que es una enfermedad poco frecuente, en relación a su prevalencia. Hay normativas vinculadas a medicamentos de síntesis o medicamentos biológicos o no, y también en relación a lo que es específicamente medicamentos huérfanos. Hay poco desarrollo de tecnología en la región en general, poca producción local de medicamentos, que complejiza todo, como podrán imaginar, y hay poca registro de datos de información, que sería fundamental para poder encarar acciones concretas. En general hay pocos registros.
poca sistematización de la información y comunicación entre los países también. Los accesos a los servicios de salud son desiguales según el lugar donde vivan las personas y según el tipo de cobertura que tengan. En general nos encontramos con sistemas fragmentados de salud, sistemas fragmentados y sistemas segmentados. Generan una gran brecha de desigualdad en lo que tiene que ver con acceso a todo, a la posibilidad de contar con un diagnóstico, a la posibilidad de contar con un tratamiento cuando el tratamiento está disponible o a las terapias que conlleven. Y bueno, la diferencia, como dije, en relación a la capacidad de recursos de las personas y capacidad vinculada a su cobertura, a su nivel de cobertura. Hablando de las normativas, como dije antes, contamos con normativas específicas vinculadas a enfermedades raras o poco frecuentes, o huérfanas o catastróficas. También encontramos diferencias en la denominación de las mismas en países como Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Panamá y Ecuador. En el caso de México no hay una normativa específica, pero dentro de la Ley de Salud consideraron, con una modificación, tener en cuenta las enfermedades raras. Uruguay, Guatemala, Venezuela, Paraguay tampoco tienen ley específica. En el caso de Chile no hay una ley específica, está la ley Ricarte Soto, que tiene que ver con cobertura de medicamentos de alto costo, que en algunos casos incluye algunas patologías, pero no podemos decir que sea una ley de enfermedades raras o poco frecuentes. En relación a la posibilidad de tener más derechos, podemos sumar también todo lo que tiene que ver con normas relacionadas con derechos humanos y vinculadas a leyes de discapacidad, que en los casos en que la patología además suma temas de discapacidad, en eso se pueden anclar los pacientes para asegurar derechos, y lo que tiene que ver con detección de anomalías en el momento del nacimiento. Aquí nuevamente volvemos a encontrar distintas formas de denominarlo. Según los países podemos hablar de pesquisa, tamizaje, cribado. Y bueno, quienes estuvieron ayer tuvieron la posibilidad de ver también la diferencia en patologías que pueden estar incluidas o no en esta prueba. En relación a la prevalencia, aquí encontramos también gran diferencia. La mayor parte de los países se basa en lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que habla de que una enfermedad es poco frecuente cuando afecta al menos a 1 cada 2.000 habitantes. Sería el caso de Argentina, Chile, Guatemala, México y Panamá. Encontramos Brasil, que habla de 1 cada 1,3 casos cada 2.000 habitantes o 65 cada 100.000 habitantes. Ecuador, 1 cada 10.000, Colombia, 1 cada 5.000. Encontramos el caso de Perú, que contando con una ley, en el momento en que se reglamentó, el reglamento estableció que una enfermedad es poco frecuente cuando afecta a 1 cada 100.000 personas. Está teniendo en cuenta las ultra raras, dejando fuera a una cantidad enorme de población. Obviamente, las organizaciones están movilizadas tratando de revertir esta situación que tanto los afecta. En relación a los registros, Colombia cuenta con un registro que establece la obligatoriedad de censar, pero no es completo, podemos hablar que cuentan con un subregistro en realidad. Argentina, según la ley, debería tener un registro, deberíamos tener, pasados 8 años aún no lo tenemos. Desde la Federación trabajamos en la creación de un registro que fue presentado a las autoridades. Y noticia de ayer, estamos a punto, está en legales, estamos a punto de poder firmar el convenio y poder avanzar en conjunto con la cartera sanitaria en finalmente poder registrar a los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Bueno, el hecho de contar con un registro nos da datos fundamentales para poder a partir de ellos poder encarar políticas públicas. Otra ausencia que encontramos es de planes nacionales. Escuchábamos ayer que tuvimos la posibilidad de estar en el hospital de la Arrixaca, lo dije bien, ¿no? El plan que tienen aquí en Murcia, que es maravilloso. Bueno, no contamos en general con planes vinculados a estas patologías. En general no hay planes fijos que tengan que ver con salud, menos con enfermedades poco frecuentes. Y bueno, se avanza por impulsos, sin dar respuesta a las necesidades, sin medir los resultados, sin modificar a lo largo del camino el sentido hacia dónde se tiene que ir. Es parte de la realidad que nos toca.
y de la que intentamos modificar. Bueno, obviamente que en relación a poder encarar políticas públicas vinculadas a medicamentos, algo que es fundamental, un desafío previo, es poder contar con un diagnóstico. Es otra de las realidades en las que hay dificultades. Los ensayos clínicos, no hay una normativa común, una armonización en las normativas que permita que los pacientes puedan reclutarse fácilmente y que puedan haber ensayos clínicos regionales que puedan favorecer la inclusión de pacientes en ensayos, que muchas veces es la única posibilidad de algo que se acerca a un tratamiento para algunos de ellos. En general encontramos barreras en el acceso. Los tratamientos en general inevitablemente son de altísimo costo y hay poca disponibilidad de medicamentos, poco acceso de medicamentos y mucha burocratización en los procesos. Voy a ampliar luego. Encontramos dos universos absolutamente distintos en lo que tiene que ver con Europa y América Latina. En países donde existe un sistema único de salud, como podría ser el caso de España, Reino Unido, otros países, hay una red pública que es la gran compradora y que puede pelear el precio de los medicamentos. Puede ejercer presión en los mercados. En Latinoamérica la situación es otra. Hablamos, como dije antes, de una fragmentación y una segmentación del sistema. Son varios los agentes que realizan las compras. Cada provincia, a su vez, cuando estamos hablando de provincias, departamentos, como hablábamos en otros de los países se los llama, se manejan en forma independiente. La posibilidad de pelear por un valor del medicamento se complejiza mucho. Y se suma al gasto de bolsillos, que muchas veces hay un porcentaje variable que puede ser importante, que queda a cargo del paciente, de la familia. Podríamos hablar que existen tres modelos de acceso a los medicamentos. El de tipo universal, como sería el de aquí en España, donde hay una selección de los medicamentos, existe protocolización que indica qué medicamento corresponde que sea aplicado para la enfermedad en determinado estadio de la misma, y podría ser lo más cercano a lo que encontramos en Brasil y Costa Rica. Hay otros países donde encontramos lo que se llama discriminación positiva, donde se protegen algunas patologías que son incluidas con cobertura, por más que se hable de un sistema universal de seguro social, pero sigue habiendo una fragmentación, y podría ser el caso de Chile, como hablé con la ley Ricarte Soto, y el caso de Uruguay. Y luego una cantidad más importante donde hay una gran fragmentación y no son sistemas universales, donde hay varios sistemas en convivencia de aseguramiento de salud, y esto ocasiona una gran fragilidad ante el gasto en el sistema. Sería el caso de Argentina, de Colombia, de México, por ejemplo. Toda esta situación ocasiona un gran desequilibrio en las cuentas del Estado. No hay una búsqueda de soluciones que terminan resultando eficientes. Encontramos dificultad para poder aprobar. No todos los estados tienen leyes claras vinculadas a aprobación de medicamentos, lo cual deja abiertas las puertas a medicamentos más baratos, pero que no son seguros ni eficaces, pero son los que se ofrecen a la población. Hay procesos de compras indefinidos, extremadamente largos, burocráticos. En algunos casos incluyen situaciones engañosas y no claras, trámites a veces que llegan a convertirse en perversos. Se demora tanto la aprobación de un medicamento que cuando el paciente llega a superar determinada edad, como es el caso de México, que si es diagnosticado después de los 10 años no tiene el tratamiento, pareciera que a propósito prolongaran los tiempos para que ese paciente no tenga la posibilidad de tener cobertura. Y la situación distinta que se plantea entre las poblaciones rurales y las poblaciones de las grandes capitales, que tienen distintas posibilidades. Hay
se tiene muy poco en cuenta la evaluación de las ganancias o las pérdidas sociales vinculadas a las enfermedades y de qué manera esto impacta en los sistemas de salud, como para que eso motive a tomar medidas resolutorias. Y se buscan otras opciones, buscando mayor acceso a la población de los medicamentos, esperando que sean soluciones. Surgen los biosimilares, que parecen ser más accesibles. Lo que encontramos en la región es que no siempre son más accesibles en lo que tiene que ver con costo. Muchas veces están al mismo nivel en valor que los medicamentos biológicos de referencia o los superan. Y no está claro dentro de las normativas el tema del intercambio o la sustitución, con lo cual, más que una ventaja, a veces puede transformarse en un riesgo para los pacientes. Este es un panorama de las distintas situaciones en relación a los biosimilares y a la posibilidad o no de tener cobertura, de tener normativa, en los distintos países, de estar trabajando en ellos. Está la intención de trabajar, pero no avanzan en la velocidad en que avanzan los medicamentos y se resuelve sobre los pacientes en relación a su uso. Es así que surgen las bioredes, donde se organizan los países para buscar a nivel regional generar garantías para que las personas puedan acceder a medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Tenemos la Biored Brasil, la Biored Sur, donde forma parte Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, la Biored Colombia, la Biored Perú y la Biored del Caribe. Es fundamental poder contar con normativa clara en relación también a la farmacovigilancia, ejercer una farmacovigilancia clara y efectiva y un monitoreo de los efectos secundarios que puedan tener los medicamentos. Y concientizar a los pacientes acerca del derecho y la obligación que tienen de reportar efectos y de poder hacerlo, aunque en algunos países, como es en el caso de Chile, los pacientes no tienen esa posibilidad. Es importante modificar esas situaciones. Dentro del trabajo de Biored Sur, por ejemplo, hace unos años elaboramos un manual de farmacovigilancia para dar información a los pacientes en general y a todos sobre qué es farmacovigilancia principalmente y de qué manera se puede reportar y por qué es importante hacerlo. Otra de las diferencias que encontramos es en relación a la posibilidad que tienen los países desarrollados de producir medicamentos y nosotros, países en vías de desarrollo, que tenemos poca posibilidad de producirlos, con lo cual nos ubica en una posición de inequidad y de menos poder de negociación. Aquí es importante que los países tengan la voluntad y el poder de actuar en forma conjunta. Un buen ejemplo es las negociaciones que se hicieron a través del UNASUR. En forma conjunta se pueden negociar y bajar el precio de los medicamentos, se puede conseguir un precio del medicamento mucho menor que el que se conseguiría si se gestiona en forma individual. Para esto vuelvo a la importancia de poder contar con registros. En la medida en que se tenga registros, se puede tener información de cuáles son los medicamentos que se necesitan, cuáles son los que ingresan por uso compasivo, cuáles son los pacientes que para determinadas patologías, la cantidad de pacientes, y en base a eso cuánto es lo que hay que comprar y cuánto es lo que se puede negociar en conjunto, y poder sumar a países con poca cantidad de pacientes por patología en una compra más amplia y que tengan la posibilidad de acceder a adquirirlos a un costo menor. 2 minutos. Bueno, en relación a distintas estrategias para conseguir precios, para conseguir comprar, que se están intentando como negociación de precio por país, que es lo que ya dije. La fabricación pública de medicamentos es algo a lo que se busca, pero no tenemos demasiadas posibilidades. Gastos compartidos, voy avanzando, perdón. Evaluación de tecnologías sanitarias. En algunos de nuestros países tenemos agencias, en otros no. También es importante para asegurar que el medicamento disponible sea el mejor para el paciente, el más seguro, pero es fundamental que no se tenga en cuenta en el momento de la evaluación únicamente el tema del costo, que se tenga en cuenta también el valor de lo que representa ese medicamento para el paciente.
Como novedad y como cosa buena a tener en cuenta, en Argentina hay un proyecto de ley de creación de una agencia que no prosperó. Mientras tanto, funciona una comisión técnica de evaluación de tecnologías sanitarias y la semana pasada se aprobó, se le publicó en el Boletín Oficial, un manual de funcionamiento de la mesa de pacientes, donde está claro y está por escrito que los pacientes van a formar parte de todas las mesas en todo el proceso de evaluación de los medicamentos, y eso es algo hacia lo que tenemos que tratar de ir, ponerlo como meta, como objetivo. No decidir sobre los pacientes sin los pacientes en el proceso. Un tema que avanza a paso firme en toda la región es el tema de la judicialización, porque a pesar de contar con normativas sobre el acceso al tratamiento, no es un médico, sino que es un juez que obviamente no conoce, con el riesgo que eso implica tanto si dictamina en forma negativa como si dictamina a favor. Hay acciones de incidencia en las que tendríamos que unirnos, sumarnos, como es el hecho de que en la reunión de alto nivel en Naciones Unidas la cobertura universal de salud incluyera a los medicamentos, a las enfermedades poco frecuentes para ser consideradas, o la acción que se realizó de pedir transparencia en relación al mercado de medicamentos. Eso es algo que nos implica a todos, que nos impacta a todos, y tenemos que sumarnos en este tipo de acciones. Bueno, todos los actores que están implicados en lo que tiene que ver con nuestra salud, que están en juego. Y bueno, una situación que también nos atraviesa a todos, elecciones recientes en varios países, no tan recientes, pero que están bastante nuevas en Brasil, México y Colombia, por cambiar ahora en Argentina, Uruguay y Bolivia. En Chile no tiene que ver con un cambio de gobierno, pero sí hay una crisis muy importante que está viviendo el pueblo. Y esto obviamente impacta en todos los planes que tienen que ver con enfermedades poco frecuentes y en el lugar que ocupan en las prioridades en el sistema de salud. Ante esta situación de cambios es importante que los líderes de organizaciones de pacientes nos pongamos fuertes y que tratemos de finalizar el trabajo que ya habíamos iniciado, de terminar de comprometer a las organizaciones, al Estado, para que pueda terminar con lo que empezamos felizmente, que no se pierda todo el trabajo que hicimos, y trabajar con las nuevas autoridades que asuman, como para construir un marco importante que dé respuesta a las necesidades de todo el colectivo que representamos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Inés. A continuación tiene la palabra doña María Dolores Fraga. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por habernos invitado a participar y compartir un poco la experiencia y el punto de vista de todos los agentes que están implicados en las enfermedades raras. Como ya comentó el moderador, Manuel Pérez, tendría que venir Patricia Lacruz, la directora general de Cartera y Farmacia, pero no ha podido venir por su agenda, entonces pues la sustituyo yo y espero hacerlo medianamente bien. Yo creo que a todos tenemos grandes retos desde todos los sectores en lo que es este campo tan interesante y tan controvertido a la vez. Porque yo creo que en el ánimo de todos, y desde luego desde la Administración, se quiere garantizar el acceso a los pacientes a los mejores tratamientos, desde luego garantizando la mejor relación coste-beneficio y limitando muchísimo la incertidumbre que se presenta. Lo que pasa que es cierto que en la mayoría de las ocasiones estamos y tenemos que modular esa incertidumbre en beneficios que aporten algo.
Ya no digo clínicamente relevantes, que nos aporten algo. Y además ese balance de beneficio-riesgo que hay que tenerlo en cuenta, que es bastante incierto. Y por otro lado, los costes y los impactos presupuestarios, no vamos a decir que no, son muy elevados. Para garantizar ese acceso, que sería, o podemos llamarlo ese quinto elemento, hay que jugar con distintas piezas. Es un puzzle que tenemos que montar y lo tenemos que montar entre todos. Y desde luego hay que hacer una selección racional basada en la mejor evidencia disponible, con lo cual hay retos en investigación. Hay que tener unos precios que sean asequibles, desde luego, porque hay que conseguir una financiación sostenible, que nos llegue a todos, porque además yo creo que tenemos un sistema sanitario que es lo mejor que tenemos. Y desde luego yo creo que el mejor legado que podemos dejar es que continúen para todos nuestros hijos y todos los que vengan detrás. Esto es un reto súper importante. Y después de todo, pues hay que hacer un desarrollo de planes que sean garantistas. Es decir, que para incorporar nuevos medicamentos, y como ya comentaba también la compañera de mesa, hay que hacer también registro de resultados. Y esos retos pasan sobre todo por lo que es retos científicos, retos clínicos, retos de acceso y financiación y retos regulatorios importantísimos y además también logísticos en todos los sentidos. Si nos centramos un poco en lo que ha sido financiado en España, la evaluación de la financiación, la evolución de la financiación de los medicamentos huérfanos, si vemos por principio activo, y me centro en el nomenclátor de noviembre del 2019, tenemos que los principios activos que han sido autorizados en EMA son 120. Registrados en España son 94, pero esto es por una decisión de los propios laboratorios. Cuando tienen su autorización, deciden si registran o no, porque solo tienen que registrar en un país. Aquí en España se han registrado 94. De estos 94, pues nosotros vemos que están financiados 49 y están en estudio 17. Y es decir, que estamos hablando, pues eso, de aproximadamente un 70% que pueden ser financiados. Y 28 pues no han sido financiados, pero el 10% de estos han sido autorizados con condiciones excepcionales, en las que se está pendiente de que den más evidencia sobre eficacia y seguridad, que es un poco lo que es necesario tener para poder tener ese acceso a los pacientes con las mejores garantías. En el caso de si nos centramos en códigos nacionales, no sé si saben la diferencia, en un principio hay el principio activo y código nacional iría por el envase, por las distintas dosificaciones que hay o el contenido de ese envase. Pues hay 189 autorizados, de estos están financiados 51, porque puede ser que algunas de las presentaciones no interese la comercialización, con lo cual creo que también hay que centrarse un poco en todos los números. No están incluidos 67 y están en estudio 31. Si nos vamos un poco a la evolución de esos nuevos principios activos huérfanos que están incluidos cada año en la financiación en el Sistema Nacional de Salud, vemos que la evolución es ha tenido unos años que no había, pero probablemente porque tampoco fueran autorizados por la EMA, y este año, pues ya también como comentaba Aurora, pues es el año que más se han incluido en la financiación. A noviembre del 2019 ya tenemos 9 incluidos en el Sistema Nacional de Salud. Si vemos un poco la evolución anual de la financiación por principio y por presentaciones, pues más o menos es difícil un poco explicar, se va acumulando, pero es cierto que si al final en esa acumulación tenemos que ver que en el año 2019 11 medicamentos han dejado de tener la designación de huérfanos y algunas de las presentaciones también dejan de comercializarse. Y si nos centramos en qué se está dirigiendo la investigación, pues están dos áreas claramente, sobre todo una, que es todo los antineoplásicos, el área de antineoplásicos, inmunosupresores e inmunomoduladores. Interesa mucho este área, es bastante sensible. Y luego después en metabolismo.
y los otros pues menos. Pero sobre todo se centra mucho la investigación en estos puntos, que a lo mejor habría que decir otras áreas que podrían desarrollarse y tampoco se están desarrollando. Y estos un poco son todos los medicamentos, esos 9 principios activos que se incluyeron de enero a noviembre de este año en la financiación del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál fue el gasto farmacéutico en el 2018 de toda la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud? Exactamente 767,5 millones de euros. Esto es lo que se ha invertido en medicamentos huérfanos. Esto representa el 5,1% de todo el gasto de todos los medicamentos incluidos en el Sistema Nacional de Salud. Y como ahora casi todos los medicamentos, porque además huérfanos se aprueban por centralizado, casi todos son, casi el 94% son de uso hospitalario. Vamos, solo hay uno en estos momentos que está en farmacias. Y representa en este momento el 10,4% de todo el gasto hospitalario, los medicamentos huérfanos. ¿Qué estamos haciendo desde el Sistema Nacional de Salud? Pues es evidente que hay que buscar objetivos, hay que buscar soluciones y hay que ver cómo vamos avanzando. Entonces, estamos intentando nuevos modelos de financiación para garantizar ese acceso. Los modelos de financiación, lo que normalmente se utilizaba, pues el clásico sería un coste por envase. También se estuvo utilizando un techo máximo de gasto, es decir, que llega hasta un tope y a partir de ahí pues ya no se paga. Se está buscando que se realice con un protocolo farmacoclínico que nos permita ver esos resultados, que se determine, que se seleccione bien a los pacientes. Por ejemplo, en el caso de este sería nusinersen o pago por resultados, como ha sido este año que se han incluido los CAR-T. Bueno, en este caso sería tanto el Tisagen como el Axicel y luego ver un poco ese seguimiento de resultados. Estamos intentando reinventarnos, ver distintas fórmulas para garantizar ese acceso de la mejor manera posible. ¿Por qué tenemos en los medicamentos huérfanos? Pues los medicamentos huérfanos lo que sí presentan es una incertidumbre muy elevada y hay que contextualizarlo. Y hay que contextualizarlo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Clínico, porque la mayoría de los ensayos clínicos incluyen muy pocos pacientes. Esos pacientes, los estudios son a muy corto plazo. En la mayoría de las ocasiones, las variables no son unas variables finales que nos determinen lo que va a conseguir, porque la curación, desde luego, es lo que aspiraríamos, pero esto no. Mejoras, pues a veces ni las podemos determinar. Y a veces, realmente, si preguntamos a cualquiera, lo que diría es que quiero más calidad y cantidad de vida. A nivel económico, pues un poco viene determinado por lo anterior. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final no podemos determinar ese beneficio clínico incremental. Y social, importantísimo, porque hay muchas expectativas, la esperanza que tienen los pacientes. Y esto todo hay que contextualizarlo y mejorarlo. Pero también hay que ser crítico con todo y ver lo que nos están aportando. ¿Y qué hacemos? Pues el statu quo no es una opción. No podemos quedarnos como estamos. Necesitamos cruzar ese puente y necesitamos tomar decisiones de la mejor manera posible. ¿Por qué? Por esto. ¿Cómo manejamos estas expectativas? ¿Hay una información adecuada y transmitida a todo el mundo? ¿Cómo manejamos las incertidumbres? ¿Realmente valen lo que cuestan? ¿Nos están dando estos resultados? Evidentemente, la cuantificación de esta incertidumbre es la que nos va a determinar la toma de decisiones. ¿El objetivo que queremos? Disminuir la incertidumbre, sin lugar a duda. Debería de haber un diseño más robusto de todos los ensayos clínicos, una medición de resultados, que estamos avanzando en ellos. Para eso pues, hemos creado un sistema para determinar el valor de los medicamentos en la vida real, que es Valtermed. Es necesario una corresponsabilidad de esta incertidumbre.
Es decir, uno de los aspectos sería el pago por resultados, pagamos por éxito, porque evidentemente muchos de los ensayos y en lo que es medicamentos huérfanos tienen una priorización por parte de la EMA, una exención de pagos, y se hacen muchísimos a nivel académico. Entonces hay que corresponsabilizar esto también. Hay que tener una información rigurosa y veraz a la ciudadanía, saber qué es lo que se está valorando, qué es lo que nos aporta, y todos con sentido crítico y compartiéndolo. Valterme lo que pretende es un poco despejar estas dudas, ver un poco qué obtenemos a nivel del Sistema Nacional de Salud e intentar que esto nos proporcione unos resultados. Va a fijar unas variables que nos van a permitir medir esa efectividad que no la tenemos, fijar unas metas terapéuticas, qué es lo que queremos conseguir todos con esos medicamentos, hasta dónde queremos llegar. Definiremos una periodicidad y va a estar basado sobre todo en protocolos farmacoclínicos, porque hay que reducir la incertidumbre y mejorar la utilización de los medicamentos y contribuir a la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. Y todo esto nos va a ayudar y va a aportar al paciente, porque obtendrá el mejor tratamiento. Va a aportar al clínico porque sabrá tomar la mejor decisión, a los decisores porque nos disminuirá esa incertidumbre y aportará al Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores. También ajustada perfectamente al tiempo. Traslada nuestro saludo a la directora general, a Patricia de la Cruz, por favor. A continuación tiene la palabra Jordi Cruz Villalba. Bueno, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Yo represento a los pacientes, con lo cual la figura en la mesa es diferente, pensamiento diferente, empezar absolutamente no de cero, de -4, -8, cuando a uno le cae una enfermedad, como ya decían los primeros testimonios, ¿no?, en el que realmente te metes en un mundo nuevo. Por eso quiero agradecer también a la oportunidad, ¿no?, que tiene de Genes y su compromiso, en el que haya también estudiantes, ¿no? Yo creo que es importante para todos nosotros que la base, ¿no?, del conocimiento pues realmente la trabajen con todos nosotros, y realmente, porque no sabemos, cualquier enfermedad rara le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Y sabemos el movimiento que hay, y cuando yo tuve el diagnóstico de una enfermedad no había este conocimiento. Queda mucho por andar todavía, pero es verdad que necesita la base, los estudiantes necesitan conocer de esto, oír las enfermedades raras, porque es importante, y también cara a un futuro, ¿no?, laboral. Yo creo que todo conocimiento es sumar, ¿no? De ahí mi agradecimiento a la organización y al trabajo, ¿no? Yo, como les decía, yo fui padre afectado y sigo siendo padre afectado, porque yo me considero que en este movimiento debemos continuar, como es el caso de Juan o de Mauro, con nuestros hijos que se fueron ya, y que realmente nuestro conocimiento aporta, ¿no? Y yo les quiero decir que cuando a nosotros nos cae una enfermedad rara de este tipo, ¿no?, ¿qué es lo que nos pasa, no? Nos pasa que nos dedicamos a cualquier cosa, estamos trabajando, tenemos una vida feliz, como mostraba el vídeo del principio, ¿se acuerdan? ¿Vale? El vídeo, ¿qué camino elegimos? La montaña, la playa, o sea, todo son ilusiones, y realmente cuando te cae un diagnóstico de una enfermedad rara, que además no sabes ni tienes ni puñetera idea qué es eso, ¿vale?, pues empiezas a estudiar los máster, como decía Silvia, a aprender y aprender y aprender cada día, con muchas puertas cerradas, con mucho desconocimiento, y que realmente no sabes hacia dónde tirar, ¿no? Te rompe toda la estructura de la familia, ¿no? Pero es importante, que hay un punto importante aquí, y es dar a conocer la enfermedad que tienes en casa. Intentar que
se conozca, porque el doctor Google no lo saca, porque hay muy poca información al respecto, porque hay pocas investigación en la enfermedad. Y quiero decirles que es muy importante que cualquier familia que tenga un diagnóstico de una enfermedad, por muy rara que sea o por muy poco frecuente que sea, hace falta trabajar por ella. Y trabajar por ella no solo esa familia, sino todo el conjunto de la familia, ¿no? Entonces, lo normal es que esa enfermedad no tiene ninguna posibilidad, los años van pasando, ¿no? Y cuando al final se convierte en una realidad de que hay una asociación de pacientes, la familia recauda dinero y consigue fondos para poder abrir investigación. Normalmente esta investigación se produce en las universidades, donde hay un conocimiento importante, pero que sobre la enfermedad no lo hay suficiente, y poder trabajar con ellos conjuntamente, investigador y familia o asociación de pacientes, para crear un movimiento futuro que pueda dar una esperanza, ¿no? Con los fondos, las familias tenemos mucha esperanza. Damos microdonaciones que cuesta mucho recaudar 1 euro, no se pueden ni imaginar lo que cuesta dar visibilidad a la enfermedad y recaudar 1 euro. Porque ustedes saben que cuando salimos en los medios de comunicación por cualquier enfermedad minoritaria, a los 2 minutos que ha salido la noticia, ya la gente no se acuerda ni del nombre de la enfermedad. Ya al día siguiente nadie sabe nada de la enfermedad. O sea, es un trabajo constante, ¿no? Por eso lo importante, tras todos esos años de trabajo, y no me quiero meter en lo que comentaban las intervenciones anteriores de testimonios de familia, porque es una labor importante la de la familia y la de la asociación de pacientes, ¿no? Pues tras años, pues se consigue el que haya una vía, haya un ensayo o un trabajo, porque esa molécula que decíamos llega a dar una respuesta. Ostras, qué esperanza más importante para los padres que tenemos a esa criatura y todos los que se unen, ¿no? Y realmente nos damos cuenta de lo complicado que es cada paso. ¿No saben ustedes lo complicado que es? No solo abrir investigación, que esa molécula vaya al final, y hasta incluso que se abra un ensayo clínico donde cualquier compañía farmacéutica pueda comprar o adquirir esa molécula para que lleve a cabo todo el procedimiento y sea una realidad, ¿vale? Eso realmente nos cuesta mucho. Las familias nos pasamos toda la vida luchando, como dice aquí, ¿no?, para obtener derechos, oportunidades, y siempre vamos contra corriente y contra negaciones, ¿eh? Hablábamos también de la negación de los tratamientos. Los pacientes, hasta que no tenemos la realidad enfrente, pues no somos capaces de, y tenemos que buscar soluciones, ¿no? Llega el momento que, tras varios pasos y varias realidades en que los años van pasando, y además que este tipo de enfermedades, muchas de ellas son crónicas y terminales, algunas pues fallecen por el camino, ¿no?, como es mi caso, como es el caso de muchos compañeros, ¿no? Pero yo creo que ese trabajo es importante para poder llegar a ese momento en el que ya se crea esa investigación, ya se pone en marcha y tenemos herramientas para poder utilizar un uso del medicamento compasivo, un medicamento extranjero, donde vemos también otra posibilidad en poder tratar a familias de la enfermedad, ¿no? Y también son negativas. El entrar en un ensayo clínico también nos encontramos que es muy complicado por los criterios que conlleva, ¿no? Yo me pregunto cómo podemos buscar soluciones a esto, y lo hago aquí para reflexionar, ¿no? Y realmente vemos que todo esto es eterno en una familia. Cuesta mucho llegar a que un medicamento se financie, tantos que se aprueban en el mundo, en Europa, porque el medicamento se supone que ha pasado una evaluación y llega a nuestro país, que este país es complejo, y lo difícil que es todo, complejo, muy complicado, y hablo siempre desde el punto de vista de los pacientes, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, con las decisiones en la financiación? ¿Se dan cuenta de lo que pasa a una familia con esa enfermedad? ¿Conocen a lo mejor a fondo qué es la enfermedad? O sea, yo me pregunto, y cada día que pasa se van perdiendo criaturas o pacientes por el camino, ¿no? Y a mí esto es lo que más me preocupa, ¿no? Existen muchos pacientes que realmente no tienen ese derecho, no tienen la oportunidad de tener ese fármaco, o esa oportunidad, si la hay. Porque si no la hay, pues tampoco, bueno, no la hay, seguiremos trabajando. Pero si existe una oportunidad terapéutica, yo digo, ¿por qué no?
y si no, que no exista, que no esté. Pero cuando tenemos esa luz o esa esperanza, para nosotros es muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, estamos condenados a luchar por conseguir esperanza, porque los pacientes tengan una buena calidad de vida, ¿no? Y luego, pues, para mí es importante que todos, que ya se está haciendo, estamos trabajando en ello, y que desde la Federación Española de Enfermedades Raras, a la que represento, también estamos trabajando fuertemente para que haya ese consenso, ese trabajo con las industrias farmacéuticas, AELBU en este caso, con la administración, con diferentes agentes, para poder conocer mejor cuáles serían las herramientas oportunas para que eso tenga un acceso más rápido, ¿no? Después de todo lo que cuesta, ¿no? Y realmente en esta reflexión nos ponemos también muchos padres, ¿no? Que por qué, ¿no? De qué sirve a veces recorrer tantos años. Yo les quiero comentar que cuando yo tuve el diagnóstico de la enfermedad, entre mi mujer y yo hablábamos, bueno, ahora que nos quedamos aquí llorando por la situación que tenemos, por el golpe tan fuerte, o nos vamos a luchar contra esto, vamos a cambiar el destino de la enfermedad. Y eso es lo que les invito a las familias y los pacientes que estén aquí, y a todos juntos, para que al menos se crea esa oportunidad para conseguir un medicamento. Y yo les digo esto, aquí es una reflexión que hago también, ¿no? Las enfermedades no las inventan los pacientes, ¿no? Pero sí tomamos parte en toda la apuesta a la innovación, al desarrollo y a conseguir que esa investigación avance, para conseguir que luego la industria farmacéutica tire adelante con esa apuesta y pueda ser una oportunidad terapéutica para todos. Yo les quiero decir también positivo al final es que debemos seguir luchando todos adelante, impulsando nuevas políticas y nuevos caminos que nos den una oportunidad a las familias, porque pacientes en sí, ténganlo en cuenta, somos todos, ¿eh? Muchísimas gracias.